Hola amigos de tu terapia virtual, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy es 25 de febrero del 2021, última semana de marzo, qué increíble. Y vamos a estar hablando sobre tanatología. Este es el episodio número 75, mi nombre es Janet Cardoso, soy psicólogo clínico y hoy, como todos los jueves, hora 5 p.m. Miami, 6 p.m. Venezuela, estoy por aquí trayéndoles invitados especiales, mensajes positivos para el mayor bienestar de toda la comunidad hispana que me sigue. Tema de hoy, no sé mucho de este tópico, por eso estoy tan motivada con el invitado que tenemos hoy. Es la tanatología, una disciplina que trata sobre la muerte, un tema que no nos gusta a muchos hablar, pero que es muy importante para nuestra vida. Parece mentira, pero saber sobre la muerte, hablar de ello de manera natural y tratar todo lo relacionado con la muerte nos lleva a vivir una vida más intensa y más placentera, con mayor bienestar. Bueno, el invitado de hoy, vamos a revelarlo, he estado súper pendiente de este día de hoy, es Ramón Santos. Él es Master Coach, especialista en coaching tanatológico, que es de lo que nos va a hablar hoy. Y bueno, tiene un método, ha desarrollado un método llamado el método Carisma, del cual no sé nada, así que si tú eres como yo, que sabe poco de la tanatología o nada, quédate hasta el final porque vamos a aprender juntos. ¿Qué te parece? Bueno, sin más preámbulos, voy a agregar a Ramón Santos, tanatólogo. Él está en Instagram, Ramón Santos. Él está en Venezuela, en Caracas, vive en Caracas actualmente. Y le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación, pues es una persona ocupada y hoy va a compartir con nosotros. Hola Ramón, ¿cómo estás? Janet, un placer para mí, un placer para ustedes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un placer, encantadísimo esta invitación. ¿Cómo están por allí? ¿Cómo le va? Bueno, Agradecido por esta invitación. estoy muy motivada porque no sé, sé muy poquito, solamente sé que es una disciplina que trata la muerte, pero quiero empezar por ahí. Bueno, primero darte las gracias por haber dicho que sí y bueno, que me cuentes qué es la tanatología y cómo fue que llegaste a esa disciplina. Y luego me cuentas lo del método Carisma. Ok, inicialmente, cuando hablamos de la tanatología, estamos hablando de una disciplina integral porque abarca muchas áreas, de la parte científica, la parte legal, la parte social, humana, psicológica, que hasta inclusive en la parte religiosa, porque la tanatología como tal abarca todo lo que tiene que ver con el manejo de la muerte, todo lo que tiene que ver con los rituales para su manejo, el manejo para la elaboración de los procesos de duelo y también todo lo que tiene que ver con la medicina paliativa a nivel clínico y también todo lo relacionado con el acompañamiento al paciente terminal para el buen morir. Entonces la tanatología abarca muchas áreas, pero que en líneas generales es todo lo que va relacionado o deriva del proceso de muerte. ¿Y por qué es importante hablar sobre la muerte? Porque, ¿qué beneficios nos puede traer hablar sobre este tema? Bueno, fíjate, cuando nosotros hablamos de la muerte, estamos reconociendo el valor que tiene la vida inicialmente, porque sabemos que siempre hay un tema de si hay vida después de la vida, cuál es mi propósito de vida, que ya entramos en aguas de la parte existencial y la parte de la trascendencia. Cuando nosotros conocemos nuestra finitud, nos hacemos preguntas importantes como ¿qué puedo hacer yo para dejar huella en este mundo? ¿Qué puedo hacer yo para trascender? ¿Realmente mi vida tuvo propósito? Hay muchas veces que muchos de los grandes sufrimientos que tienen las personas es cuando aún, incluso después de viejos, no saben cuál es su propósito de vida. Entonces esto genera mucha incertidumbre y muchas veces está un vacío. Tanto así que hasta inclusive en incluso hay estudios como por ejemplo los realizados por el doctor Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia. Ustedes se han visto su libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él allí narra cuál fue su experiencia en los campos de concentración nazi. Entonces, parte de sus estudios fue justamente ver cuáles eran aquellos elementos que mantenían con vida a los prisioneros y que no optaran como una medida suicidarse en la cerca electrificada. Entonces, de todos esos estudios, él determinó que cuando una persona tenía un propósito, sentido de existencia o su vida tiene un sentido por el cual vivir, entonces podían superar de mejor manera la adversidad
y generar una mejor resiliencia. Entonces nosotros, a través del proceso de muerte, y también esto va de la mano con nuestro concepto de espiritualidad, con nuestro marco de creencias y también con la convicción de lo que tengamos que hacer así, aquí, disculpen, nos permite entender primero nuestra fragilidad y también nuestra capacidad de ser perfectibles, porque a través de esto sin sonar muy come flor ni esotérico, no, pero cuando nosotros nos debemos a un ente superior, indistintamente el marco de creencias que tenemos, nos digamos como un camino, como un norte. Todo ser humano por naturaleza, hasta inclusive los ateos, los agnósticos, necesitan algo en qué creer, porque eso es como el motor que nos impulsa a seguirnos mejorando y es una especie de regla de medida. Entonces nosotros cuando tenemos la certeza de que esta vida nos sirve para algo más importante, la muerte es lo que nos dice, mira, este es tu tiempo de caducidad, que vas a hacer tú de importante en el tiempo de vida que tú más o menos puedes estimar que te queda de vida para hacer algo importante y trabajar con lo que se conoce como la ley del legado. Es uno de los elementos importantes que manejamos en la tanatología, que es cuando la persona hace una revisión y ve y dice, oye, qué cosas importantes he hecho y cómo voy a ser recordado y a quién le voy a pasar el testigo. Entonces, en estas líneas, eso es vital conocer la muerte para más o menos tener una referencia. Y esto se vuelve más importante aún cuando estamos con pacientes, sobre todo los pacientes oncológicos, que más o menos ya uno puede tener una referencia del tiempo de vida que le queda, ya que cuando hablamos de pacientes o enfermos terminales, que la diferencia que hay en el término es que uno está recibiendo tratamiento médico en un hospital, en una clínica, y el otro puede estar en su casa, se refiere a todo tipo de personas que se le calcula un estimado de 6 meses de vida o menos y que los tratamientos médicos que se están aplicando no están surtiendo el efecto como para curar la enfermedad. Entonces, en estas aguas, en estas líneas, se opta por la medicina paliativa para tratar de darle calidad de vida, reducirle el dolor y el sufrimiento, que son dos cosas totalmente diferentes, los cuales quiero aclarar aquí. Cuando hablamos de dolor, nos referimos específicamente a todo lo que tiene que ver con los síntomas físicos y en algunos casos también los psicológicos. Pero cuando hablamos de sufrimiento, estamos hablando de carácter espiritual y de carácter emocional. Entonces, por eso decimos que los pacientes muchas veces en estado terminal pueden sufrir de dolor y sufrimiento. Qué interesante, Ramón. La verdad que todo lo que dices es así como quiero retenerlo en mi memoria y en mi corazón porque me parece muy importante. Ahora, me preguntaba, ¿cómo fue que llegaste a esta disciplina? O sea, ¿qué te motivó, qué te impulsó a seguir este camino? Bueno, fueron dos elementos fundamentales. El primero fue la muerte de mi padre. Okay. La muerte de mi padre fue el primer punto donde, digamos, que entré en un punto de mi vida donde manejando siempre ese popurrí de emociones que se nos genera cuando un ser querido muere, empecé una búsqueda, ¿no?, de tratar de perfeccionarme como ser humano en distintas líneas, sobre todo en la parte profesional y en la parte humana. Fui haciendo distintos estudios en varias áreas, que mis redes pueden ver a lo que me especialicé a lo largo de los años. Y entonces, en una de mis formaciones iniciales, que fue de coach personal en el año 2014, 2013, 2014, cuando estábamos en el cierre de la certificación, un invitado que era un master coach también, él dijo que en ese punto será conveniente que nosotros fuésemos pensando en qué tipo de coaching quisiéramos incursionar, pero que él nos recomendaba que por qué no buscamos un tipo de coaching que realmente generara impacto, que dejara huella y que realmente fuese útil inclusive en las peores circunstancias. Entonces, en este punto, me vinieron muchas ideas en la cabeza. ¿Qué tal coaching de paz? Coaching diplomático. Entonces, más o menos un punto coincidió, oye, pero ¿por qué no trabajamos con el tema de la muerte? Porque el tema de la muerte nadie nunca entra en estas aguas por toda la incertidumbre que genera. Claro. Entonces, en esas aguas, entonces decidí, empecé a investigar sobre lo que era la muerte. Y ahí fueron los primeros pasos para el desarrollo del método Carisma. El método Carisma como tal nace en un momento que digamos que tuve como una epifanía, que estuve sentado pensando, estaba sentado en un centro comercial y de repente me pasa por la mente, oye, pero si yo realmente voy a generar un método para tanto apoyar como para formar personas que se dediquen a esta área, porque considero que esta formación es fundamental para cualquier persona, pero especial
tanto para las enfermeras como para los doctores, por un tema del trato humano, separando un poco la mal llamada distancia profesional, porque hay que estar claro que todo ser humano, indistintamente lo que haga, siempre tiene la capacidad de generar impacto en otra persona, ya sea con lo que hace o con lo que dice. Entonces, esa distancia profesional es muy relativa. En mi opinión personal, yo entiendo que de repente la parte emocional no se debe involucrar, porque imagínate tú que yo en mis líneas de coach tanatológico he aprendido a tener muchos acompañamientos poniendo emocionalidad, pero quizás no ando entrándome tanto porque si no estoy viviendo un duelo tras otro, porque en oportunidades he tenido que acompañar a personas queridas que han trascendido, más que todo pacientes oncológicos que han fallecido de cánceres delicados, o sea, que si en el colon, que si en el páncreas, que son zonas que realmente la persona sufre. Entonces, pensando así en mi mente, de repente me llegó así un pensamiento y me dijo, ponle carisma. Carisma. Entonces, ahí lo asocié, pues carisma tiene que ver con una de las gracias de Dios. Y de ahí, ese fue el acróstico del método, donde hay una serie de etapas donde uno, tanto para el manejo del duelo como para el acompañamiento del paciente terminal, uno puede desarrollar un buen acompañamiento. Porque cuando estamos hablando del paciente terminal, muchas veces los grandes sufrimientos vienen por dar o recibir perdón, agradecer, ver una persona una vez más, expresar y no llevarse deudas emocionales. Esto es tan verídico que yo me recuerdo una vez que estaba acompañando a un paciente eh, y de repente sucede y acontece que estamos conversando y él era agnóstico. El agnóstico, por más o menos dar una idea o diferencia del ateo, es que el agnóstico como que se da el beneficio de la duda de que si Dios existe o no existe. El ateo no cree en dioses, más no significa que no crea en algo. Eso es importante hacer esta acotación. Pero el agnóstico como que da el beneficio de la duda. Bueno, si Dios está por allí, no se ha manifestado y no creo que se involucre en cosas de mi vida. Entonces él decía o sea, que morir de manera terminal era una bendición. Y yo me quedé escuchándolo y, wow, lógicamente es una frase que no la escucha y que es como un tubo de agua. Ajá, pero ¿por qué tú me dices eso? Le pregunto, dado que normalmente un paciente terminal en líneas generales pasa por mucho dolor y hay muchos temas depresivos cuando la persona va perdiendo autonomía, que se siente como una carga, porque eso es un tema muy particular con los pacientes oncológicos, que ellos se van deteriorando y eso normalmente conlleva a que la familia deba disponer de muchísimo dinero para tratar de extenderle la vida. Entonces esto los lleva muchas veces a una depresión que si no se trata de manera adecuada o en su momento, se pueden transformar en una hedonia. Entonces, para que no sepan que la hedonia es cuando la vida pierde todo tipo de significado, genera placer, nada sirve, todo es triste, o sea, es una depresión muy profunda, que la vida pierde incluso la capacidad de sentir, de experimentar placer o alegría. Entonces le pregunto, ajá, pero ¿por qué tú me dices eso? Le pregunto, porque me permite hacer las maletas antes de irme. Muchas veces, una de las cosas más difíciles de manejar la tanatología es cómo hace una persona para cerrar deudas emocionales con un difunto. Entonces vienen los sentimientos de culpa, se flagelan, que porque yo no hablé, que si yo no hice, que si se fue molesto conmigo. Entonces esto genera una especie de situación tan difícil que a la persona le cuesta muchísimo elaborar el proceso de duelo. Y si un duelo, en líneas generales, no se elabora de manera sana, en un rango, en un promedio máximo de 3 años, estamos hablando que ya se convirtió en un duelo patológico. Entonces es necesario buscar ayuda profesional especializada para romper, digamos, que ese estancamiento para que la persona pueda fluir. Y cuando hablo de duelo no solamente me refiero cuando es la muerte de un ser querido. Por ejemplo, en caso de los divorcios, que es el segundo elemento que genera más dolor en los duelos, el divorcio, porque el primero es el fallecimiento de un ser querido, el segundo están los divorcios. He conocido casos de personas que, parejas que se separaron, y teóricamente uno piensa que ya después de 15, 20, 25 años que ya se separaron, es común que usted vaya para casa de la esposa y de repente en el closet vea que todavía ropa del esposo puesta allí. Mira, tú sabes que, Entonces eso te dice, ajá, que tú estabas hablando de los pacientes oncológicos y cómo se sienten una carga. Yo me estaba preguntando por mi propia experiencia, porque mi papá murió de Alzheimer el año pasado y tuvimos la oportunidad de, bueno, por supuesto, cuidarlo, despedirnos, pero él no tenía conciencia, no se sentía una carga. ¿Qué le recomiendas a una persona que tenga que lidiar o manejar con pacientes que están muertos en vida?
Es decir, es como yo pasé por un duelo doble o triple tal vez, o sea, porque ya había muerto para mí mi papá desde hace tiempo. Pero una persona como mi mamá o como otra persona que tenga que encargarse de ese tipo de pacientes, personas que están como muertas en vida, ¿tú qué le recomendarías a esas personas que son cuidadoras? Bueno, mira, existe una actividad que se conoce la elaboración del preduelo, que hay ciertas circunstancias que nosotros podemos elaborar el preduelo. El preduelo no es que te vaya a doler menos, sino que ya puedes ir mentalizando qué tipo de herramientas puedes utilizar para elaborar tu proceso de duelo de una manera sana. Ya no puedes ir visualizando profesionales. Porque ¿qué sucede con el Alzheimer? El Alzheimer es doloroso tanto para el que lo vive como persona al lado del enfermo como el propio enfermo, porque no es nada más doloroso que tú pierdas tus recuerdos en el corto plazo y conforme va deteriorándose la enfermedad, va borrando más recuerdos que van hacia más atrás, hasta incluso el punto que el paciente hasta inclusive no sabe ni comer, no puede ni respirar porque me recuerdo que estaba haciendo una entrevista a una persona que estaba trabajando con él en un proyecto que ahorita ese es el proyecto del segundo libro que estoy escribiendo, pues ya tengo uno circulando en Amazon, al final te lo comento, que era una propuesta que era con la musicoterapia enfocado en los colores. Entonces este proyecto lo denominé la cromología de la música, que era establecer esa conexión entre los distintos los sonidos, los ruidos, asociados a un color que esos a su vez disparan o accionan emociones determinadas. Y esto se ha demostrado en el caso de la musicoterapia en pacientes con Alzheimer, que han habido ancianos que han tenido un Alzheimer severo, que son personas que si tú las dejas en una esquina, no se mueven, están simplemente respirando. Se realizaron varios estudios donde la persona le ponía música de su época, que tuviera relación con uno, lógicamente asesorándose con la familia en cuanto a los gustos y preferencias musicales del paciente. Entonces le ponían la música y entonces el cerebro demostraba señales de estar respondiendo a esos estímulos musicales. Porque la música no solamente entra a nivel cognitivo, también puede también modificar la química del cuerpo inclusive. Entonces la musicoterapia con personas debidamente especializadas, que hay unas autoridades maravillosas en España, más que nada es los que conozco. Entonces en este proyecto fue que me sirvió para desarrollar la cromología de la música. Entonces separamos las músicas por colores en función al género y las emociones que podría generar. Por lo menos en el caso de la tanatología siempre se recomienda mucho lo que se conoce como el ruido o el sonido verde, que esto abarca todo lo que es la música tipo tibetana, música del tai chi, música zen, que tiene la capacidad de calmar la mente, reducir la ansiedad, estimular la creatividad y también estimula el sistema inmunológico al reducir los niveles de cortisol que genera el estrés. Entonces, un paciente que está en estado terminal, por lo menos es recomendable si estamos en una ala donde se está generando, se practica se aplica radioterapia o quimioterapia, una media hora antes se puede poner sesiones musicales con este tipo de música o también con risoterapia, que también la risoterapia, debido a la generación de endorfinas como la serotonina, que genera alegría y bienestar, permite que los tratamientos de cáncer sean que peguen menos, sean menos invasivos y los medicamentos sean más, el cuerpo los perciba más receptivos. Por ejemplo, recuerdo un caso aquí en Venezuela, en el Hospital Domingo Luciani, donde se hizo ese experimento, y uno de los síntomas positivos era que muchos pacientes ya no vomitaban después de la quimio, por ejemplo, porque ya había una preparación previa, entonces el cuerpo los recibía mejor. Y ahí, bueno, hay otros elementos también que se pueden involucrar dependiendo, o sea, hay muchas alternativas. Yo recuerdo haberlas publicado varias en el libro, pero el punto focal es que con el Alzheimer, para responder tu pregunta, es la elaboración de los procesos de preduelo, eso es lo primero. Saber. Segundo, irse ubicando en la etapa donde la persona esté viviendo en ese momento, porque de repente puede imaginarse que está viviendo cuando eran adolescentes, que estaban de novio apenas, ya tiene como 40 años de casado, pero él retrocedió a una época. Entender que quizás las reacciones que puede tener de desconocimiento, aquellas reacciones de que no sabe quiénes son los hijos, no son de carácter personal para uno, sino que simplemente está reaccionando con una realidad que él está viviendo en ese momento. Eso es como uno de los 4 acuerdos que menciona el doctor Ruiz,
de los cuatro acuerdos, que es de la filosofía tolteca, que él dice en uno de sus acuerdos, no te tomes las cosas personalmente. Entonces, en este caso, nosotros no podemos sentirnos culpables por una reacción natural que tomaría una persona cuando se consigue con alguien que no conoce. Claro. Se me asusta que usted esté durmiendo y de repente se levanta y está una persona que no es su esposo, que no es su pareja. La reacción automática es de sobrevivencia y defensa. Entonces, aquí pasa un caso igual. Entonces, muchas veces se genera una depresión porque la persona cree que por culpa de él la persona se estresó o se sintió mal. No, es que la reacción es natural como si no te conociera. Claro. Entonces, esas son situaciones que hay que tratar de evitar. Segundo, expresar. Es importante expresar, en especial los hombres, porque los hombres tienden a racionalizar tanto las emociones que no las expresan, no las expresan. En esto las mujeres son mucho más abiertas, no tienen problemas inclusive de pedir ayuda. Las mujeres son emocionalmente mucho más evolucionadas que el hombre. Nosotros los hombres para manejar debidamente las emociones necesitamos aprenderlos. La mujer por naturaleza ya nace con mayores recursos. También está un poco la cultura, que si el machismo, que si el hombre llora es poco macho. O sea, hay un poco de paradigmas que de alguna u otra forma deterioran el manejo natural de las emociones. Entonces, en estas aguas de la tanatología es necesario que nosotros tengamos esa capacidad de podernos conectar emocionalmente y empatizar con el paciente, al igual que con la familia. Porque si nosotros no empatizamos con la familia, cualquier tipo de actividad que queramos realizar con el paciente, vamos a tener un choque. Entonces, con la familia es necesario educarlos en todo lo que el proceso de muerte va a conllevar. Esto también podemos extenderlo en la parte de la medicina, porque a veces se cometen, en mi opinión personal, ¿no? Que he tenido oportunidad de dictar algunos talleres a algunos médicos particulares en lo que se refiere a una propuesta que desarrollé que se llama lenguaje positivo generador, que era fundamental para el momento del doctor, facilitar el diagnóstico del paciente con cáncer o de otras enfermedades que pueden ser mortales, para caer en lo que se conoce como la verdad soportable. ¿Qué es la verdad soportable? La verdad soportable es que tú eres sincero y honesto con el paciente, pero eres cuidadoso con el tipo de palabras que tú utilizas, trabajas dentro de un formato de corto plazo, porque tú sabes que si tú a la mente le das una pizca para que se extienda, empieza a generar un conjunto de realidades, empieza a generar una perspectiva que no es otra cosa que la mente genera distintos escenarios futuros y los empieza a vivir porque la mente lo hace real. Entonces la verdad soportable busca que el paciente conozca lo que va a necesitar experimentar, pero en el corto plazo, porque a mí no me sirve de nada decirle al paciente, mira, tú en un año vas a fallecer y va a pasar durante los próximos 12 meses, va a pasar por esto, y le infundes un temor. En cambio, si usted trabaja, mira, en los próximos 2 meses hay que enfocarse en manejarte todo lo que pueda derivar del proceso de dolor por esto. Más nada, no estás negando la enfermedad, solamente la estás dosificando. Y utilizando un lenguaje que de alguna u otra manera le brindes a la persona un marco de esperanza donde él se pueda fincar. Por darles un ejemplo, no es lo mismo que tú digas a un paciente, mire, aquí hemos realizado un estudio de su examen y efectivamente hemos detectado que usted tiene un cáncer y ya vamos a tener que iniciar el proceso para tratar su enfermedad. Muchas veces son palabras reales, pero muchas veces viene acompañada de una gestualidad que no es asertiva, viene acompañado de un tono de voz que es demasiado parco y entonces choca. En cambio, si nosotros agregamos ciertas palabras, mire, ya hemos revisado, por ejemplo, hemos detectado aquí efectivamente que usted tiene un cáncer, sin embargo, estamos consultando con nuestros mejores especialistas para buscar de alguna manera la forma de curar su enfermedad si está dentro de la factibilidad. O sea, ya simplemente con poner... Exactamente. De hecho, que tú pones curar, y un elemento adicional, que tú le estás dando una oportunidad al paciente que psicológicamente tenga dónde refugiarse. Ok, aquí nos preguntan, ¿puede elaborar un poquito más el segundo tipo de duelo, el divorcio? Bueno, el tema del divorcio normalmente es un tema que en el duelo muchas veces cuesta cerrar dependiendo de cómo fue en qué término se dio el divorcio. Porque dependiendo cómo sea el tema del divorcio, va a afectar su elaboración. A veces, si fue por un tema de infidelidad, que muchas veces emocionalmente, la mujer queda más herida que el hombre, en líneas generales, por el tema de la parte emocional. En el caso del hombre, es más que todo por el tema de la territorialidad, pues el hombre es territorial. Porque en este tema de los divorcios por infidelidad, la mujer tiende más a perdonar al hombre siempre y cuando ella considere que el hombre no se involucró emocionalmente en el desliz.
en mi experiencia, lo que he visto en líneas generales, pero el hombre nada más el hecho de saber que otra persona lo tocó, ya le genera un rechazo. Es como de repente cuando un perro orina en una esquina, entonces viene otro perro, entonces no se mete para allá, sino orina. Es un tema, es como un tema más que todo de ego, un tema que no hay hombre despechado, sino hombre herido en su orgullo, realmente. Es como para enfocarlo en ese marco. Entonces, ¿qué sucede? Es importante entender qué fue lo que generó el divorcio, si fue un tema de infidelidad, si fue un tema que tenían intereses encontrados, si era un tema de competencia profesional, porque he visto casos de duelos que las parejas se divorciaron porque lo que en mi experiencia era cuando la mujer, desde todo punto de vista, tanto intelectualmente como laboralmente, superaba con creces al hombre. Entonces, el hombre tiene una particularidad que el hombre se identifica muchísimo con la profesión, porque eso es lo que le da su capacidad de ser el proveedor. Entonces, cuando el hombre se siente incapacidad de ser el proveedor, esto toca su autoestima, porque esa capacidad de ser el proveedor va de la mano con su virilidad y con su masculinidad. Entonces, al ver que esto falla, eso es como atentar contra su masculinidad, y él entra en depresión. Tanto así que es más difícil que un hombre se recupere de la depresión, de perder el trabajo, que la mujer. La mujer lo maneja muy de una mejor manera que el hombre. Imagínate. Por este punto. Entonces, mira, Ramón, sí. esto da para muchísimo. O sea, están preguntando del divorcio, yo te pregunté del Alzheimer, o sea, es como que la tanatología da para muchísimo. Creo que necesitaríamos 5 programas para que me hables del método carisma, para que me hables del segundo libro, para que me hables de... O sea, es como muchas aristas, ¿no? Me encanta este tema, pero ya para ir cerrando, que nos quiero dejar con una frase y también que tengas el compromiso de volver, porque este tema no lo vamos a cerrar, este tema queda abierto, ¿ok? Bueno, rápidamente para concluir, quisiera responder a la amiga del divorcio para que no se quede con el ciclo abierto. Determinar qué fue el ciclo que generó el divorcio y trabajar el perdón. O sea, más allá de buscar culpables, trabajar el perdón para cerrar el ciclo, porque siempre que el proceso queda abierto, cada vez que lo recuerdes que está abierto, va a generar la herida. Cerrar el ciclo es perdonar, expresar, hablar y sincerarse, más allá de echarse las culpas. Simplemente, bueno, no sirvió por la razón que sea, cerramos el ciclo, quedamos en paz y tomar el tiempo que corresponde. Y si le cuesta muchísimo, buscar profesionales como el caso de la doctora Yané, que son expertos en el área. Ok, unos tips importantes. Bueno, inicialmente me gustaría, en estas aguas, siempre es importante expresar y buscar ayuda profesional si realmente no podemos. Callar es lo peor que podemos hacer. Es común pasar por distintas etapas en los duelos, que nos molestamos, acusamos a Dios, acusamos al perro, nos sentimos culpables, eso es normal. Pero cuando tengamos estas emociones, es buenísimo escribirlas y poner al lado de esta escritura, ¿qué puedo hacer yo para transformar esta emoción negativa en algo positivo? De manera entonces que la mente ya va condicionando, cuando me siento así, hago esto. Entonces ya la mente se va educando. Aquellas personas que están dentro de la rama de la medicina y que trabajan en la parte médica directamente con pacientes o las enfermeras, es muy importante desarrollar la parte de la empatía, más allá de lo que el profesionalismo exige, siempre y cuando se mantengan las distancias sin poder, tratando de no involucrarse tanto en el sentido de que evite que las emociones te invadan, porque a veces que no se conecta tanto con pacientes porque hay una empatía y hay una química natural, que esta persona sufre y entonces uno también sufre. Tercero, cuando estamos con un paciente terminal y él tiene arrebatos de rabia, de ira, no lo tomen personal. Es normal por la ansiedad y la incertidumbre que tiene. Cuarto, más importante, hay que respetar su marco de creencias, porque he tenido un caso de personas que cuando los acompañaba me decían, mira, ¿cómo tú vas a acompañarlo si no es de tu religión? ¿Y cómo tú vas a negar la verdad de Cristo cuando él tiene otra realidad? Señores, indistintamente la fe que uno profese, uno tiene que respetar el marco de creencia de la persona. Ahora, si la persona en esos últimos momentos de vida quiere conocer tu verdad, ese es otro tema, pero en ese momento es contraproducente cuestionar sus creencias. Más bien uno puede acompañarlas e entenderlas, indistintamente uno las comparta o las acepte. Tú puedes compartirlas y entenderlas, porque la religión es el elemento fundamental que tú vas a tener en el acompañamiento para que él pueda soltar. Quinto, todo paciente terminal necesita que se le den permiso para irse. Muchas veces que se quedan retenidos por incertidumbre. Todo paciente terminal, el último sentido que pierde es la audición.
Por eso que todo lo que tiene que ver con agradecimiento, perdón, liberación, expresión de sentimientos y emociones se comunica al oído derecho, porque este lado del cerebro que maneja la parte emocional. El izquierdo es más que todo para la crítica, para el juicio, para la racionalidad. Entonces, si usted quiere despedirse, expresar emociones al paciente, porque él escucha, es el último sentido que pierde. Se hace por el lado derecho, en el oído derecho. Y bueno, en este punto, aquellas personas que quieran indagar más del tema, hay mucha información en las redes. En Amazon tengo actualmente publicado el libro, tanto en versión digital como en versión tapa blanda, que se llama El lado cálido del ocaso de la vida, donde está la explicación del método carisma y hay muchísimo de lo que, grosso modo, he venido comentando aquí en el programa con usted. Y bueno, estamos aquí a la orden, profesionales como usted. El lado cálido. El lado cálido del ocaso de la vida. El lado cálido del ocaso de la vida por Ramón Santos. L. Santos. Ok. Y mis redes son Coach Ramón Santos. Ramón L. Santos. Sí, Ramón L. Santos, porque yo soy Ramón Leonardo, Ramón L. Santos. Mis redes, para quien quiera conocer un poco de las publicaciones y tips que mando continuamente en mis redes, tengo @coach Ramón Santos en el Instagram, @Ramón S. Coach en el Twitter, Ramón Santos en el Facebook y la fanpage de Facebook que es Coach and Evolution. Coach and Evolution. Entonces allí hay tips, estamos a la orden, cualquier persona que quiera consultarme sin ningún tipo de compromiso, aquí tenemos información para dar y compartir. Esta es información que necesitamos compartir porque algo que tenemos seguro es que hay un punto del camino, vamos a ir para allá y mientras más conocimiento tengamos de esto, va a ser mucho más pacífico y va a ser mucho más trascendental. Qué lindo, Ramón, te lo agradezco muchísimo porque hay muchas personas que nos están escuchando y que me siguen que necesitan ese acompañamiento. Y solamente el escuchar que pueden contar contigo, pueden leer algún tip, les va a ayudar, estoy segura. Así que, amigos, también yo debajo del video voy a colocar todos los datos de Ramón Santos por si acaso le quieren consultar, agradecer o comprar su libro. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ramón, nuevamente. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Los espero el jueves que viene, 4 de marzo ya, mes de marzo, cuando estaremos hablando sobre alquimia, algo también muy importante en nuestras vidas, la transformación. La invitada es Adinel Wilson, ella está en Argentina, así que los espero jueves 4 de marzo, 5 de la tarde hora Miami, 6 de la tarde hora Venezuela, 7 de la tarde en Buenos Aires. Hasta la próxima, amigos, y si quieren ver este video de hoy y los 74 anteriores, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Janet Cardoso Psicólogo, y pueden verlo desde hoy. Ahorita mismo lo voy a bajar, Ramón, por si acaso lo quieres también tú compartir con familiares y amigos. Hasta la próxima semana, amigos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias a todos.